Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y en este Booktubre del terror, por fin mi fantasía sexual se va a hacer realidad, porque estoy al lado del capitán de un bucanero de agua turbia que dices, ay, qué rico. Y que además, no dejen ustedes la galanura, el talentazo que tiene para escribir terror, imagínense. El señor aquí presente, capitán literante, Jorge Álvarez Lozano. Así es. Creador de estas preciosas obras de horror y que ya hay reseña en mi canal, tanto del Circo de Grotesco como en las entrañas de Nunca Jamás. Preséntate, amigo, por favor. Bueno, pues gracias por estar aquí, por invitarme a este canal. Es un honor estar en el canal de una persona cuya especialidad es el horror. Y que lo he visto dentro de sus reseñas de que pues realmente no te tocas el corazón cuando un libro no te gusta. Lo agarras y, bueno, hasta ahorita no he visto, a lo mejor se lo has hecho, que lo agarras y lo tiras a la basura. casi lo ubicas. Y cuando uno le entrega una obra que uno ha elaborado, que uno ha escrito y que le ha puesto todo el cariño, todo el amor que se le puede poner a un escrito, y se lo entregas a una persona que es crítica, pero que sabes que su forma de leer, que su forma de hacer una reseña, vaya la expresión otra vez, de criticar ese libro es objetiva, que realmente te va a decir, sí me gustó, realmente te puede decir, pues ahí la llevas, échale ganas, o que te puede decir, ¿sabes qué? Amas las letras, no las destruyes, déjalas así. Y cuando veo que hace, que me dice, oye, ya reseñé, ya hice un comentario de tu libro, pues realmente te da miedo porque no sabes qué te vas a encontrar. Como escritor puedo decir que, bueno, la crítica a ti te ayuda a crecer, porque te encuentras las cosas que no les gustan a los demás, cosas que dentro de esas cosas que no les gustan a los demás, hay áreas de oportunidad para que crezcas como escritor, y hay cosas que de plano vas a decir, bueno, es que no te gusta porque no te gusta el horror, y ahí yo no puedo hacer nada. Veo la reseña que hiciste en Goodreads, y digo, ah, caray, sí le gustó, y le gustó bastante. Veo que haces tu top de libros a final del año pasado, ¿verdad? 2016. 2016. Y estuve en quinto lugar. No, estuve en tercero. En tercero. Y a mí sí, fue mis videos. Sí. Y me impresionó porque empecé a ver 10, 9, 8, 7, 6, 4. Y no, pues me voy a dejar en una mención honorífica, yo creo. Y entonces veo que menciona Cirque du Grotesque en tercer lugar. Y veo que el primero y el segundo lugar son libros que no tienen que ver con horror. Correcto. Es el primero fue el de Assassination Classroom. El otro fue el Cuentacuentos de Antonia Michel. Entonces fue el cuarto, creo que fue el cuarto entonces, porque ya como que había otro. Pero veo que es el primero que encabeza la lista de los libros de horror. Realmente haber escrito Cirque du Grotesque fue una experiencia en la que al principio no sabía sobre qué iba a ir la temática. A ver, páuseme, porque si no aquí se me explaya mi oficial al mando. A ver, primeramente, algo que me estuve cuestionando yo y me estuve cuestionando mucho mis malignos, ¿por qué escribir horror en México, sobre todo? ¿O por qué adentrarse a un género que sabemos que en México no es bien vendido? Porque muchos se van a la fantasía, o al romance, o a las clásicas trilogías juveniles. Tanto es así de que hasta muchos booktubers que están empezando a sacar sus libros se van a esos ámbitos de romance, distopía y fantasía. ¿Por qué escribir terror? Bueno, desde pequeño me ha gustado leer horror. Hay una anécdota que cuento mucho y dicen, ya basta con esa anécdota, pero realmente es muy importante para mí porque representa mi primer contacto con la literatura, y se lo debo a mi abuelo. Mi abuelo tenía un librero y en el librero tenía un montón de cuentos. Me encontré uno muy particular. Por el título yo creí que era historias infantiles. Decía historias extrañas y maravillosas de Edgar Allan Poe. Entonces agarro el libro, leo El escarabajo de oro, y no dormí como en 2 semanas. Abría los ojos y veía cómo el bicho empezaba a bajar por la pared. Y luego volteé para otro lado y veía la calavera donde salía el bicho. Entonces a mí me fascina mucho el horror porque es el único género
que realmente me despierta angustia completamente al leerlo. Okay. He leído, por ejemplo, La Isla del Tesoro, leí El Señor Jekyll, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. He leído libros que generan mucha tensión, pero como que llega nomás hasta allá, bueno, pues sí me tensiona un poco, pero solamente el horror me genera esa angustia, esa desesperación, ese entender al personaje que está en una situación en que muy probablemente no va a salir vivo de ahí. Okay. Y luego al ladito tenía un libro de dragones. Okay. Bueno, yo creí que era de dragones, decía Drácula. Ok, hashtag Drácula es un dragón. Perfecto. Sí. Y resulta que lo empecé a leer y llegué a la parte donde Jonathan se resbala al cementerio y empieza a buscar y le sale la otra enfrente y sí dije, estoy leyendo. Y obviamente acudiendo a la prudencia, a la sabiduría, al temple que un niño de 6 años puede tener, pues seguí leyendo y me valió gorro. Genial. A esa edad leyendo Drácula, chicos. Ahora entienden por qué amo a este hombre. Ahora lo comprendo. Y es lo sonrojé. Y es este género el que me gusta. Y llegó un momento en el que a mí me han dicho, ¿por qué empezaste a escribir de vampiros? Bueno, empecé a escribir por 2 mujeres. Por Anne Rice, que dejó de escribir, y por Meyer, que empezó a escribir. Ok, vampiros. ¿Estamos hablando del libro de? Ese ya no, desgraciadamente solamente está en digital. Se llama Meriac. Aquí vamos a ponerle las imágenes. Sí. Incluso está en Wattpad gratis ahorita. Ok, vamos a buscarlo en Wattpad. Entonces, ¿esa es tu primera obra como tal? Sí, Meriac es mi primera obra. Okay, vamos con el principio. Cuéntanos acerca de esos vampiros. Bueno, Meriac nace precisamente con la necesidad de generar una historia de vampiros que realmente se apegue a lo que son. Lejos del mito de que si son bonitos, que si son guapos, que si brillan bajo el sol, que tienen una fijación con la comida porque no se la comen, la enamoran, andan con ella, que cuando uno conoce a Polidori dice, bueno, la seducía porque era parte de su personalidad, a Polidori no a su vampiro. Pero estos vampiros nuevos abusan de esto. Cuando tú lees Sunrise, ves ese homoerotismo, pero siguen siendo malvados, siguen viendo al ser humano como... Sí, porque el erotismo y la parte física era como la artimaña, la trampa para que la araña se acercara y poderla devorar. Por eso esas escenas de Luis en la entrevista con el vampiro, tú dices virgen del miembro, dices qué rico. Pero pues una vez que ya le caían las doncellas... Y lo ves muy fácil en las frases que dice, dime qué tan malo soy, me hace sentir tan bien. Y ves que siguen siendo malvados, siguen siendo el enemigo. Y de pronto entra esta generación abanderada por Meyer, que le da el traste completamente a la mitología de vampiros. Es ahí cuando empiezo a quejarme amargamente, empiezo a vociferar aquí. No había Facebook en aquel entonces, si no hubiera vociferado también contra el Facebook, en el Facebook, estamos hablando del 2003, 2002, cuando empecé a ver esta situación, y me dije, bueno, ¿por qué quejarme? ¿Por qué no escribo mejor una mitología? Y había un punto muy, muy importante, que había visto que de cierta manera los autores de vampiros habían esquivado, lo habían insinuado un poco, pero no se habían atrevido, o al menos yo no conocía a ninguno que se hubiera atrevido a sacarlo de golpe. La relación que existe del vampirismo con el vino. Por las connotaciones judio-cristianas, no se atrevían tanto a tocar eso de una manera tan dura. Creo al primer vampiro de mi mitología, que se llama Natael, y es un viñadero. Un día llegan unos mercenarios, matan a toda su familia, él queda vivo solamente por suerte. Un beduino lo encuentra, lo cura, y él sigue pues tratando de seguir su vida. Para eso entierra a su familia. Como no encuentra algo con qué marcar las tumbas, toma algunos sarmientos, algunas partes de la vid, y las siembra en las tumbas. Entonces sigue avanzando el tiempo, pasa un año, y cuando vuelve a ver en las tumbas, ve que hay racimos de uvas. Se acerca a uno, arranca una uva y la prueba, y se da cuenta que tiene un sabor como no había probado nunca una uva. Sin otra cosa que hacer, agarra las uvas, hace mosto, prepara vino, lo mete en una ámpora y lo mete en la boca. Pasa más tiempo, se acuerda que tiene el vino, lo saca, lo prueba, y se da cuenta de que el sabor que tiene el vino está muy por encima de lo que había probado. Incluso él dice, es un vino que tiene cuerpo y alma.
Cuando alguien le da la noticia de dónde se encuentran los mercenarios, va, les pasa el cuchillo a todos. Al líder de los mercenarios literalmente lo corta en trozos. Y cuando lo está matando le dice, bueno, pues ya acabaste, ¿qué más vas a hacer? Dice, ahora tú vas a alimentar a mi familia. Wow, genial. Ya ven, escritor mexicano, guapo y además escribe de vampirismos. Siguiente circunstancia que me llamó bastante la atención es En las entrañas de Nunca Jamás. Y sí, justamente como lo dice el título, hablamos de un ambiente bastante retorcido con Peter Pan. Sí, con Peter Pan. ¿Por qué acercarse a la literatura infantil clásica y darle un cambio? Sabiendo de antemano de que ahorita estamos en la temporada de retelling, si te das cuenta. Sí. Porque muchos autores que sacamos nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas, de La Cenicienta, con las crónicas lunares. Eso pasó muy curioso, porque ahí me di cuenta de que debe haber algo en los satélites, como es cuando dicen, ahora todos van a usar morado en la moda. Todos usan morado. Ahora todos van a usar amarillo, y ahora todos usan amarillo. Cuando estaba en Facebook puse un estado. Dije, Peter Pan es inmortal y ya puse ya. A los 5 minutos de que lo puse dije, caray, esto suena muy bien. Y lo borré. Entonces, a partir de eso empecé a desarrollar la historia de Peter Pan en esta versión. Había visto que habían salido ya retellings, había visto que habían hecho varios verseados acerca de ciertas obras, pero siempre como estamos en la época de lo políticamente correcto, veía como que querían, pero no se terminaban de animar por las cuestiones de las ventas. O sea, decían, es que si yo lo hago de esta manera, probablemente no se venda. Es que si yo lo hago de esta otra manera, probablemente no se venda. Y los escritores noveles tenemos una cualidad que no tienen los escritores de renombre. Nos podemos arriesgar a hacer cosas que realmente retan al lector, retan las historias y retan completamente toda la forma de la estructura de un cuento o una novela. Pues tenemos el caso de Rayuela. O sea, Rayuela es un libro que yo casi estoy seguro que él llevaba su recopilador armado y casi a punto de llegar con el editor se cayó y se le regó todo. Y luego lo vi como sea, y lo entregó. Porque realmente tú puedes leer. Sí, me voy a ganar el odio de mucha gente. Creo que me agrada esa teoría de Rayuela, me agrada. Los que han leído Rayuela están cuenta que lo puedes leer como 5 veces. Sí. Y dices, cada vez lo terminas diferente. Y entonces dices, no, pues es que o es un genio completo de la deconstrucción de una novela, de la reconstrucción de cómo se narra una novela, o de plano se le cayó. O alguien pasó algo y a través de eso se le dio esa idea. Peter Pan es por antonomasia el niño eterno. Y muchos lo han manifestado como un niño pícaro, como un niño inocente, como un niño bueno, como la representación completa y absoluta de la fantasía infantil. Sin embargo, cuando lees la obra de Barrie, te das cuenta de que Peter Pan más bien es un sociópata. No es que sea infantil, no es que sea un niño, no es que se mantenga en ese estado de inocencia. Conforme lo lees te das cuenta de que este personaje en realidad, Barrie creó un sociópata eterno. Lo podemos ver en una obra en esta obra de Peter Pan, en la obra de Barrie, cuando empiezan a contar a los muertos que va matando Peter. Lo podemos ver que Peter le corta la mano a Hook, se le avienta el cocodrilo y se ríe. Correcto. Y se ríe cuando el cocodrilo lo sigue. Digo, eso no es inocente. Exacto. O sea, por más divertido que lo quiera contar Disney, por más gracioso que se quiera poner, eso no es inocente. O sea, el maldito sádico le corta la mano, se le avienta un cocodrilo, se ríe de que se la traga el cocodrilo y luego se ríe porque al cocodrilo le gusta el sabor del pirata y lo persigue para comérselo. Dices, no, eso no es. Eso no es para niños, entiendan. Sí. En la educación pública quiten a Peter Pan del plan de estudios. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no le damos más libertad a Peter Pan? ¿Por qué no lo hacemos realmente lo oscuro que quizás en algún momento Barrie lo quiso hacer? Y entonces tomamos a este personaje y decimos, ok, ¿tú querías ser un sociópata? Adelante, tienes la puerta abierta.
La primera escena parece un juego, pero cuando empiezas a entrar en la De que se obra, están peleando porque uno era mentiroso y el otro no. Y Sí. que prefiero que me digan mentiroso y arriesgar mi vida, ¿no? Ese juego, esta brutal. sí, o sea, llega un momento en que el personaje le dice, te voy a abrir en dos, te voy a sacar las tripas y me voy a hacer un cinturón con ellas. Y crees que es una bufonada, una amenaza, una bravuconada. Y cuando se empiezan a pelear te dices, no, espérate, sí le va a sacar las tripas. Y que el personaje le dice, no, prefiero que se me mate y me haga lo que me dijo, aceptar que yo soy un mentiroso. Y ahí con esa simple escena le dejamos al lector que realmente estos niños perdidos distan mucho de los niños perdidos alegres, simpáticos, buenas personas que pueden ser. Incluso imagínate a qué diablos huele un niño que no se baña, que lleva años sin bañarse, nada más a veces cuando se meten a nadar al mar o a las lagunas, con una piel que probablemente tiene 2 o 3 años de haber sido arrancada del animal, y no curtida, arrancada del animal, medio limpiada, y es con lo que se pone. O sea, ¿a qué diablos apesta eso? Sí, claro. Ahora, imagínate 10 niños de esos metidos en un cuarto de 10 por 10 si quieres. Se quejaban de la orgía que había en IT, imagínense ahorita, en las entrañas de Nunca Jamás. ¿Qué te costó más trabajo de lo que llevamos ahorita? ¿Los vampiros o los niños psicópatas? Yo creo que los vampiros. Sí, ok. Porque había que romper la inercia que se llevaba con los vampiros. Y el personaje principal, Meriac, fue lo que pensamos. O sea, no vamos a hacer el vampiro todopoderoso. No vamos a hacer al vampiro que va a rescatar al mundo él solo. No vamos a hacer un vampiro que, llegado el momento, se va a convertir en un Super Saiyajin vampiro. Yo porque necesitaba un personaje que se sintiera real. Necesitaba un personaje con el que tú pudieras empatizar por una razón. Yo le iba a hacer la vida miserable. Entonces yo quería que el lector, cuando pasara esas cosas, realmente sufriera. Y la única manera de hacer sufrir al lector es que empatice con el personaje, lo conozca, lo comprenda, y ya cuando le arrancas la cabeza, pues se pone triste el lector. ¿Consideras en las entrañas de Nunca Jamás literatura de terror o fantasía? Fantasía oscura. ¿Cuál es la diferencia entre la fantasía y la fantasía normal que conocemos, a lo mejor, que muchos dicen, no es que me gusta mucho la fantasía, a la fantasía oscura? Sería un poco como meter entre horror y terror. Cosas. La fantasía, a final de cuentas, tiene que ver con cuestiones mágicas, con cuestiones como la aventura, el reto, el buscar a esa circunstancia que hay bueno, la búsqueda en sí. Un anillo, una espada, una varita mágica, todo ese tipo de cosas que envuelve la fantasía, que envuelve a estas criaturas. La fantasía oscura va hacia el lado donde, si hay risa, si hay gozo, pero hay una oscuridad muy fuerte, hay una entidad, hay algo que vuelve que todo el entorno se vuelva agresivo, que todo el entorno se sienta maligno y corrupto.